Fractura del antebrazo distal en el adolescente. Con respecto a la epidemiología, podemos decir que las fracturas del extremo distal del radio son las más comunes en trauma pediátrico, siendo alrededor de un 80% de las fracturas de antebrazo y alrededor del 30% de todas las fracturas pediátricas. Tiene una incidencia que hay un aumento en los últimos 30 años debido al auge de la actividad deportiva y tiene una incidencia máxima que se da precisamente en la edad previa a la madurez esquelética o adolescencia, esto relacionado al crecimiento puberal. En las niñas, este está relacionado con la osificación de la fisis que se da entre los 3 y 15 años y en los niños entre los 15 y los 17 años. Con respecto al manejo ortopédico, es de aceptación general que la mayoría de las fracturas se pueden manejar de forma ortopédica en el ámbito pediátrico. Sin embargo, la reducción abierta y o quirúrgica se reserva para cuando la alineación por reducción cerrada no es posible. Ahora bien, la definición de alineación satisfactoria es un tema controversial porque se ha visto que está determinada por distintos factores, tanto por el potencial de remodelación como la asociación que existe entre el mal alineamiento y la pérdida de ROM o rango articular de movimiento y la asociación que existe entre este ROM y el déficit funcional que puede ocurrir después del tratamiento de la fractura. Con respecto al potencial de remodelación, tenemos que Freiberg en el 79 determinó que la angulación anormal del radio distal genera un crecimiento alterado de la placa epifisiaria. Teniendo en consideración que con respecto a la fisis distal en el radio aporta cerca del 75% de longitud final y en el cúbito un 81%, tenemos entonces que las fracturas del radio distal y del cúbito distal tienen un mayor potencial de remodelación que las fracturas del tercio medio y proximal. Con respecto a lo anterior, tenemos que Freiberg no informó una relación de la edad sobre la capacidad de remodelación. Esto también apoyado por varios autores que posteriormente también determinaron que el potencial de remodelación disminuye a medida que los niños se acercan a la madurez esquelética, plantean que la angulación debe corregirse a 5 a 10 grados en niños mayores de 12 años. Pero en contraposición también se ha visto que una remodelación significativa ocurre en niños mayores de 12 años. Por ejemplo, Roth estableció que en niños mayores de 12 años ocurre una corrección promedio de 13 grados, incluso sin remanipulación. Y Eronés estableció que existiría una corrección de hasta 1,7 grados por mes y hasta 14 grados de remodelado total en pacientes mayores de 12 años. Ellos entonces concluyeron que la velocidad de remodelado se relaciona más con el grado de deformidad angular que con la edad, algo similar a lo que decía Freiberg en el 79. Con lo anterior, parece interesante mencionar la ecuación a la que llegó Freiberg en el 79, con la cual pudo concluir que a mayor deformidad existe mayor rapidez de remodelación y que la rapidez de remodelación disminuye exponencialmente con el tiempo. Esta es conocida como la ecuación de Freiberg y esta toma en cuenta el ángulo de inclinación de la fisis versus el tiempo y también proporciona uno de los pocos métodos estandarizados para poder predecir el potencial de remodelación del antebrazo distal. En esta fórmula tenemos que BT es el ángulo de inclinación de la fisis, que es el ángulo entre el plano fisiario distal y el eje longitudinal de la diáfisis proximal a la fractura. El tiempo, representado por T, es la magnitud en meses, luego de que la fractura se considera como consolidada, y BO es el ángulo de inclinación fisiario cuando la fractura consolida. Beta viene siendo un factor de corrección empírico que varía entre radio y ulna. Con respecto a los otros factores que tienen que ver con la alineación satisfactoria, tenemos el rango de movimiento y la funcionalidad. Estudios cadavéricos, según lo que menciona Craig en su revisión, han mostrado que deformidades angulares y rotacionales tienen correlación directa con la pérdida de pronosupinación. Sin embargo, una deformidad hasta 10 grados tendría una limitación mínima. Así, otros estudios han mostrado que una angulación de 10 grados del radiocúbito distal tiene una limitación de la pronosupinación en más o menos 20 grados. Pero, en general, 50 grados de pronosupinación son necesarios para poder realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, labores posicionales y funcionales. Sin embargo, es relevante que actividades más contemporáneas, a las que quizás muchos niños están adecuados en este tiempo, como el uso de teclados y teléfonos celulares, requieren una pronación de hasta 65 grados. Por lo tanto, sería un factor a considerar con respecto a cuánto vamos a tolerar en cuanto a la deformidad y su repercusión en la pronosupinación. Pero siempre hay que considerar que una alineación anatómica no garantiza necesariamente un ROM completo.
Con respecto a las fracturas metafisiarias del radio distal, tenemos que Colari et al. El año 2014 realizó un estudio prospectivo de 393 pacientes entre el año 2006 y 2010, en el cual aproximadamente 90% de los pacientes con deformidad angular menor de 15 grados tenían más de 50 grados de pronosupinación del antebrazo. Esto, como lo vimos anteriormente, es suficiente para poder realizar las labores funcionales del diario vivir. Por lo tanto, se refuerza la indicación de permitir hasta 15 grados de angulación en las fracturas de radio distal metafisiarias de pacientes que están alcanzando la madurez esquelética. Por otro lado, se ha visto que la remodelación cumple un rol importante en corregir la angulación, pero no así la rotación. Y en estudios cadavéricos que están citados en la revisión hecha por Gregg en el año 2021, refieren que la deformidad rotatoria resulta en pérdidas de pronosupinación, pero estas limitaciones no siempre generan limitaciones funcionales, tanto así que se pueden aceptar hasta 30 grados de deformidad rotacional en pacientes que se acercan a la madurez esquelética, sin tener impacto en la funcionalidad. Con respecto a las fracturas con aposición en bayoneta, tenemos que la complejidad viene dada porque uno de los factores de riesgo más importantes para la pérdida de reducción es precisamente el desplazamiento inicial de la fractura. Con esto tenemos que hay hasta un 12% de pérdida de reducción. Y también se ha visto que la consolidación sin reducción previa genera una alineación defectuosa, pero que esta no interfiere necesariamente con la pérdida de rango articular o la función. Tanto así que en series pequeñas se ha visto que hasta un centímetro de posición de bayoneta remodela, pero esto tiene poca evidencia, requiere más investigación y se ha visto que puede ser necesaria una alineación anatómica más exigente en pacientes a los que les queda un crecimiento mínimo restante. Por ejemplo, tenemos acá la experiencia de Scott et al. En el 2012, donde se hizo un seguimiento prospectivo de pacientes de 3 a 10 años con fractura en la posición cerrada de la metáfisis radial distal. Se hizo una reducción con yeso de fibra de vidrio, ABP, moldeado suavemente para corregir solamente la angulación, y estos pacientes fueron seguidos por al menos un año. Los resultados dieron que 51 niños con una edad promedio de 7 años al inicio presentaban un acortamiento de 5 milímetros, una angulación coronal de 4 grados y sagital de 3.2, y al final del tratamiento presentaban una angulación coronal de 2.2 y una sagital de 0,8. Todos lograron la unión clínica radiográfica con un RON completo. Acá tenemos un ejemplo de este estudio radiográfico, donde tenemos que el ejemplo de un paciente de 9 años, la imagen superior izquierda muestra una imagen al momento de la fractura, la que viene a continuación muestra la inmovilización que se hace con un yeso antebrachiopalmar, la inferior izquierda muestra el seguimiento luego de 42 días de yeso, y la última, que sería la inferior derecha, muestra el seguimiento del paciente luego de 2 años. Con lo anterior, entonces podríamos decir que los parámetros para decidir el tratamiento ortopédico de una fractura de antebrazo distal se daría en el contexto de una fractura que tiene una angulación menor o igual a 15 grados, una rotación menor o igual a 30 grados y una posición en bayoneta menor o igual a 1 centímetro. Bueno, como corolario de lo anterior, tendríamos entonces que el manejo quirúrgico estaría dado cuando los criterios de reducción cerrada no se cumplen. Y para este fin tendríamos la placa volar, el uso de agujas de Kistner percutáneas o el clavo elástico de titanio. Es importante considerar que la evidencia para elegir el tratamiento quirúrgico óptimo en pacientes pediátricos es limitada, tanto así que la comparación entre RAFI con placa versus la fijación con AK son generalmente inferencias de estudios en adultos. Y por otro lado, el uso de TEN tiene poca evidencia y también es algo controversial. Respecto al uso de TEN, tenemos la experiencia de Fernández en el 2010, que realizó un análisis retrospectivo de 553 pacientes con fractura de antebrazo tratados con este método, con una edad promedio de 9 años y un seguimiento de 17 años. De estas, el 21% era de tercio distal, y se dio la pérdida de reducción en 6 pacientes, y 4 de estos pacientes fueron con fracturas precisamente del tercio distal del antebrazo. Ellos esgrimían que probablemente una de las causas del fallo era que el tercio distal del antebrazo no era una zona ideal para el tratamiento con TEN, ya que el fragmento podría ser muy pequeño y quizás no suficientemente bien tomado por este instrumento.
También se menciona que algunos autores refieren de forma dirigida que el TEN es conceptualmente un mal instrumento para tratar las fracturas de esta región. Sin embargo, Fernández mantiene que el TEN es una opción de tratamiento si es que se toma un clavo elástico de titanio del diámetro suficiente, o sea, 2/3 del canal endomedular, y esto se apoya con el uso de un yeso antebraquiopalmar bien moldeado por alrededor de 2 a 4 semanas. Con respecto al uso de agujas percutáneas, tenemos que las fracturas inestables, el uso concomitante de agujas percutáneas más yeso mejora la estabilidad de la fractura y evita que exista pérdida y reducción. Sin embargo, la evidencia muestra que el uso de agujas percutáneas no mejora los resultados radiográficos o funcionales a largo plazo versus usar solamente el yeso. Además, existen complicaciones asociadas que no son poco frecuentes, siendo estas alrededor de un 17 a un 38%, que están dadas por infecciones superficiales en sitio de inserción, migración de clavo, irritación tendínea y neuropraxia. Considerando lo anterior, entonces tendríamos que el uso de agujas percutáneas tendría que darse en los pacientes que tienen alto riesgo de tener un redesplazamiento, que se haría en aquellos pacientes con un desplazamiento inicial completo, una fractura que involucra radiocúbito, una fractura oblicua, una fractura Salter-Harris 2 asociada a daño neurovascular, un codo flotante o un desplazamiento temprano. Y a esto podríamos agregar también las indicaciones que vimos previamente, como una angulación mayor o igual a 15 grados, una rotación mayor o igual a 30 grados o una posición mayor o igual a 1 centímetro. Con respecto al uso de yeso, generalmente tenemos la opción de usar un yeso completo o braquiopalmar y un yeso antebraquiopalmar. Con respecto al yeso antebraquiopalmar, tenemos que la reducción anatómica más un yeso de alta calidad, según lo nombrado por Gregg, reducen el redesplazamiento. Si definimos un yeso de alta calidad como aquel que tiene un index cast menor de 0.7 o un gap index menor de 0.15. Un yeso ABP bien moldeado sería suficiente como tratamiento para este tipo de fractura. En el caso de una fractura de radiocúbito distal desplazada, si se opta por una reducción cerrada con yeso, habría que ser bien riguroso con respecto al control post-reducción por la posible pérdida de reducción. Y según lo que plantea Gregg en su paper, habría que hacer un control clínico radiográfico cada 2 a 3 semanas. Anterior vendría refrendado por una experiencia que realizó Webb en el año 2006 con un ensayo prospectivo aleatorizado con 113 pacientes mayores de 4 años, en los cuales analizó fracturas desplazadas del tercio distal del antebrazo, en las cuales se asignó aleatoriamente el tratamiento con yeso braquio y antebraquiopalmar. Se analizaron mediciones radiográficas pre y post tratamiento. Los resultados mostraron que luego de un seguimiento en el cual se logró captar el 92% de los pacientes por 8 meses, se analizaron 60 yesos braquiopalmares y 53 yesos antebraquiopalmares. Las fracturas que perdieron la reducción tenían índices de cast significativamente más altos, lo que indicaban un mal moldeado del yeso. Entonces concluyeron que finalmente un yeso ABP bien moldeado es igual de eficaz que un yeso braquiopalmar para tratar fracturas del tercio distal del antebrazo en pacientes mayores de 4 años e interfieren menos con las actividades diarias. Anterior vendría refrendado por una experiencia que realizó Webb en el año 2006 con un ensayo prospectivo aleatorizado con 113 pacientes mayores de 4 años, en los cuales analizó fracturas desplazadas del tercio distal del antebrazo, en las cuales se asignó aleatoriamente el tratamiento con yeso braquio y antebraquiopalmar. Se analizaron mediciones radiográficas pre y post tratamiento. Los resultados mostraron que luego de un seguimiento en el cual se logró captar el 92% de los pacientes por 8 meses, se analizaron 60 yesos braquiopalmares y 53 yesos antebraquiopalmares. Las fracturas que perdieron la reducción tenían índices de cast significativamente más altos, lo que indicaban un mal moldeado del yeso. Entonces concluyeron que finalmente un yeso ABP bien moldeado es igual de eficaz que un yeso braquiopalmar para tratar fracturas del tercio distal del antebrazo en pacientes mayores de 4 años e interfieren menos con las actividades diarias. Y por otro lado, tendríamos la experiencia de Bohm en el 2006, donde se hizo un estudio randomizado doble ciego con 102 niños que se asignaron a dos grupos, yeso braquiopalmar y antebraquiopalmar, con una edad promedio de 8.6 años, 161 niños y 41 niñas. Estos pacientes no tenían diferencias significativas tanto en la angulación inicial y posterior a la reducción, reangulación durante la inmovilización del yeso y angulación de la fractura en el momento de retirarlo.
teníamos que en el caso de los yesos brachiopalmares, el 42% necesitó remanipulación, mientras que el yeso antebrachiopalmar, solo el 31% necesitó remanipulación. La conclusión a la que llegaron fue que los yesos antebrachiopalmares funcionan tan bien como los brachiopalmares y que las tasas de complicaciones son similares. Los factores de riesgo para la pérdida y reducción serían fracturas combinadas de radiocúbito y angulación residual no tolerable luego de la reducción inicial. Con respecto a la fijación con placas volar, la evidencia en fracturas del radio distal pediátrica es limitada. Si bien generalmente se considera más invasiva, permite visualización directa del foco de fractura y mejora la reducción anatómica en fracturas que son intraarticulares. Con respecto a la comparación que se puede hacer de placa volar con aguja percutánea, en adultos tenemos que la RAFI con placa se asocia a un año con puntuaciones más bajas en el Dutch Score, mejor fuerza de prensión y mejor rango de flexión y supinación de la muñeca, así también con menor tasa de infecciones superficiales. Pero, sin embargo, es importante mencionar que las diferencias en el Dutch Score no son clínicamente significativas, las infecciones superficiales no tienen repercusión a largo plazo y además no se ha visto diferencias significativas con respecto al dolor de muñeca, la funcionalidad de la muñeca y la calidad de vida de los pacientes. Con respecto a la evidencia que podemos encontrar en pacientes pediátricos usando placas volares, tenemos el estudio Van Helmont en el año 2019, la cual trató una cohorte de 26 pacientes con fractura de radio distal desplazada inestable, reportando buenos resultados funcionales y radiográficos con baja incidencia de complicaciones. Sin embargo, al ver el paper, uno encuentra que el retiro material se realizó en el 58% de los pacientes, de los cuales el 23% se realizó por molestias relacionadas con la placa, principalmente dolor o rigidez. Sumado a lo anterior, tenemos que también la fijación con placas tiene un costo mucho más alto que la opción percutánea. En adultos, la reducción cerrada más agujas percutáneas tiene costos perioperatorios a los 3 meses y al año más bajos que la RAFI con placa volar. Entonces, sumado a lo anterior, tenemos que a menor costo, pero con resultados equivalentes, la reducción cerrada más agujas percutáneas logra un valor más alto que la RAFI con placa. Entonces, en suma, con todo lo expuesto anteriormente, tenemos que en los adolescentes que requieren tratamiento quirúrgico por fracturas del radio distal inestable, se recomienda el uso de agujas percutáneas por sobre la utilización de placas volares porque es un medio rápido, es mínimamente invasivo y también sería más rentable. Esta es una tabla comparativa que sirve para poder tener una imagen general de cuáles son los pros y los contras con respecto al uso de agujas percutáneas con respecto a la placa volar. A modo de conclusión, podemos decir que la reducción cerrada más el yeso impresiona ser un medio suficiente para tratar las fracturas del radio distal del antebrazo bajo ciertos criterios, con resultados funcionales que son excelentes, incluso si hay deformidad residual. También, según lo expuesto anteriormente, el uso de yeso antebrachiopalmar impresiona ser una opción plausible frente al uso de yeso brachiopalmar. No hay datos disponibles en pacientes pediátricos que comparen la fijación de placas volares versus la aguja percutánea, pero si uno extrapola la experiencia en adultos, parece ser que las placas no son superiores a la aguja percutánea con respecto a los resultados a largo plazo y en general son más costosas. Tenemos que en pacientes adolescentes, si una fractura del radio distal es inestable y requiere fijación, el uso de una reducción cerrada más una fijación percutánea más el yeso bien moldeado impresiona ser una opción suficiente para poder mantener la alineación. Gracias.